Cómo nosotros debemos, como iglesia, ocupar el lugar que nos corresponde. Entendiendo esto, porque no solo se da en una universidad, sino en diferentes escenarios, pero quería llamar la atención por los profesionales que están aquí. Y animo a todo profesional, a quien ya es profesional, que dedique su profesión al Señor. Que le diga: Señor, ¿por qué me permitiste estudiar esto? Te quiero honrar con mi profesión. Úsala para tu honra y para tu gloria. Y quienes están en la universidad, que también lo puedan entender. Bienaventurado aquel hijo de Dios que pasa por la universidad y su fe no tambalea. Bienaventurado aquel que se mantiene firme en el nombre del Señor. Amén. Bienaventurado. Entonces usted que también está estudiando en la universidad ahora, dígale: Señor, te dedico la carrera que estoy haciendo. ¿Por qué quieres que la estudies? Mucha gente estudia para llenarse de plata, para una buena vida. También sabemos que hay gente que estudia para servir a la humanidad. Pero qué lindo también servir a Dios a través de esa carrera profesional. Amén. Hay un pueblo en la Biblia, una ciudad llamada Corinto. Corinto es una ciudad que se ha convertido en una gran metrópolis. Tiene plata, tiene recursos, tiene influencia. Ellos manejaban mucho comercio de telas, de piedras preciosas, de animales, de metales. Pero también tenían algo así como si fuera un canal, como el canal de Panamá, y ellos cobraban impuesto por el paso de las embarcaciones. Y todo ello hacía que fuese una ciudad de estatus. Entonces era poderosa económicamente, pero a su vez también era un lugar de mucha corrupción. Allí estaban templos paganos, allí había mundanalidad, y en medio de ese mundo, de esa ciudad, es donde Pablo, usado por Dios en unos viajes misioneros, fundó una iglesia, la iglesia en Corinto. Y esa es la misma que Pablo le escribe 3 cartas, una de ellas nunca apareció. Y tenemos 2, primera y segunda de Corintios. La iglesia había entrado en un nivel de confort, en un nivel de tranquilidad, relajados, y habían cambiado de alguna manera las prioridades. Esta palabra, necesitamos nosotros estudiarla para que como iglesia del siglo XXI no cometamos errores. No volvamos a hacer lo que otros hicieron, de perder el propósito especial. Ustedes se habían dedicado a muchas cosas, consentirse a sí mismos, buscar una vida de confort, hacer del cristianismo un estilo y un estatus social. Discriminaban a los más pobres y ellos se daban una vida muy placentera. Entonces Pablo tiene que escribirle y recordarle realmente cuál era la meta principal. Por eso en esta mañana la enseñanza que voy a compartir la he titulado: Nuestra fe sí tiene fundamento. Nuestra fe sí tiene fundamento. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 50 al 58. Miren lo lindo y acertado que escribe el apóstol Pablo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os doy un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará ¿qué? Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces vamos a considerar cuál es la mayor meta del creyente y cómo en ella es que está fundamentada precisamente su fe. Según este texto, quiero exponerle lo siguiente. Nuestra fe tiene explicación. Nuestra fe tiene explicación. La fe de los corintios se había adormecido, como lo dije hace un momento. Se había perdido la meta de la venida de Cristo. Habían entrado en envidias, en protagonismos, en vanidad espiritual, y así habían nublado lo que era la mayor esperanza de la iglesia, que era el retorno de Cristo. Eso nos dice que cuando la fe no está bien enfocada, la fe termina por debilitarse. Y Pablo necesita exhortarlos y aborda un tema que la iglesia había olvidado, y era la parousia. Eso lo hablamos hace 8 días. La parousia es el retorno inminente de Cristo Jesús. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que no creen que Cristo vuelve por la iglesia? ¿Y sabe cómo se demuestra? En su manera de vivir. Si nosotros fuésemos plenamente convencidos, tuviéramos toda la fe en el retorno de Cristo, viviríamos todos los días preparados porque Él viene por nosotros. ¿Decimos amén? Pero cuando alguien juega con el pecado, toma decisiones, ¿sabe qué? Yo hago las cosas así. Mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, yo voy donde quiera, no se metan en mi vida, etcétera. Esa persona no es consciente que Cristo viene por segunda vez. Entonces Pablo le dice, mire, Cristo viene. Y quiero decirles que la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Entonces aquí está usando un juego de palabras para primero decir que si una persona no es consciente de la venida de Cristo, y la mejor manera de ser consciente es caminando en santidad. Diga santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Una vez más repetimos, el cristiano no vive para prepararse. ¿El cristiano vive qué? El cristiano vive preparado. ¿Usted cree en eso? Entonces debemos hacer ajustes en nuestra vida. Dice, si alguien vive así, esa persona no va a heredar el reino de Dios. Alguien dijo que en el reino de los cielos nos llevaremos muchas sorpresas de gente que no parecía y fue salva porque tuvo temor de Dios. Pero también tendremos sorpresa de gente que parecía que sí, pero no. Que Dios nos ayude a todos a llegar a la meta triunfantes. ¿Decimos amén? Y también dice, mire, esta naturaleza corrupta no puede heredar el reino de Dios. Lo corruptible tiene que ser transformado en lo incorruptible. De tal manera que una persona, por más íntegra que sea, por más santa que sea, no es esta la naturaleza que va a heredar el reino de los cielos. Dice la palabra que seremos transformados. La palabra transformados es la palabra metamorfó, una metamorfosis, un cambio de naturaleza. Porque este cuerpo corrupto no va a heredar el reino de los cielos. Allá no habrá enfermedad, allá no va a haber dolor de cabeza, no vamos a tener problemas con el azúcar, ni en las articulaciones, ni con los gorditos, ni va a haber problemas de miopía. No, es una naturaleza nueva, incorruptible, no se envejece, no se deteriora. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay algo más grande. Así que cada vez que usted o nos arreglemos, la mujer se maquille, se manda a arreglar el cabello, hay que hacerlo. Pero recuerde que ese cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. Ese cuerpo es corruptible. ¿Será uno qué? Incorruptible, transformados. Y la palabra dice, en un momento. Esa palabra momento era la palabra para átomo antes de que se descubriera su composición de protones y neutrones. Para decir que así como un átomo es indisoluble, que es algo más allá de una centésima de segundo, así, algo pero muy ya. En un abrir y cerrar de ojos, dice que será la parousia, el retorno de Cristo. Y la Biblia dice, a la final, trompeta. ¿Sabía usted que los judíos conocían el sonido de la trompeta porque era lo que daba la inauguración, la apertura a una gran festividad, a un gran evento? Cuando iba a pasar algo extraordinario, los judíos sabían que sonaría la trompeta. Eso, el sonar de la trompeta.
Y un día sonará la trompeta. Sonará la trompeta. Y Pablo dice esto, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Pablo tenía profunda convicción de que antes que él muriera, Cristo regresaba por la iglesia. La pregunta es, ¿Pablo murió engañado? Pablo murió con la fe y la esperanza que todos nosotros debemos vivir. Saber que Cristo viene por su iglesia. Y también nosotros podemos decir, el Señor puede venir aún antes de que nosotros muramos. El Señor puede venir ya. Él viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta es una explicación que tiene que recibir esta iglesia. La fe tiene una explicación. Y como han pasado los años y ya nosotros no vivimos en la época de Pablo, nuestra fe tiene mucho más explicación. Tiene la explicación teológica, pero también tiene la explicación histórica. De tal manera que los acontecimientos, los descubrimientos arqueológicos, la historia, cada día corrobora más la veracidad de la palabra de Dios. Estoy leyendo muchos artículos. Me extendería. Tendría que contarle de cómo se han descubierto ciudades antiguas, escritos antiguos, de Darío, de Ciro. La arqueología los ha descubierto, ha comprobado que los relatos bíblicos son veraces, son reales. Y entre ellos podríamos apuntar nada más a lo que fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto o del Qumrán. Año 1948, un jovencito pastor está cuidando las ovejas, se le pierden algunas de ellas, se va a una cueva a buscarlas, empieza a tirar piedras como una estrategia para asustarlas, para que ellas hiciesen algún ruido, y lo que escucha es la ruptura de una vasija de barro. Le llama la atención, y cuando escucha eso, se acerca. Y es sorprendente cómo él encuentra unas vasijas, quizás de esta altura, de barro, tapadas de una manera perfecta. Llama a gente de la comunidad, autoridades religiosas, arqueólogos vienen y descubren fragmentos, primer, segundo siglo, donde están los escritos bíblicos que corroboran la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos una explicación histórica. Tenemos una explicación astronómica. Muchos lo han dicho. Aún este hombre llamado Carl Edward Sagan, que fue un astrónomo, un astrofísico, un cosmólogo. Este hombre murió en el año 1996. Este hombre se atrevió a decir que después de haber estudiado todo el universo, indiscutiblemente hay una mano creadora. No lo está diciendo una persona ignorante. Dice, no es el Dios místico, pero es el Dios que ha establecido las leyes. El Dios que ha establecido un orden. Y mire cómo lo puede hacer al lado de hombres que tiempo atrás también lo hicieron, un Isaac Newton. Personas que corroboraron la verdad. Cuando se creía, por ejemplo, que la tierra era plana. Y después descubren, no, la tierra es redonda. Y es un acontecimiento. Y la Biblia ya lo decía en el año 700 antes de Cristo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Démosle un aplauso al Señor, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Mire cómo también desde lo científico se corrobora la veracidad de nuestra fe, de un Dios verdadero. A mí me tiene asombrado y cada día analizo más cómo se atrevió alguien a decir que lo que hoy vemos es el resultado de una explosión, del Big Bang. Y se atreven a decir que eso dejó como resultado toda la perfección de la creación. Imposible. Imposible que una explosión deje cantidad de animales tan perfectos, con un instinto cada uno. Animales especializados para el agua, otros para volar, otros para trepar. Es imposible que una explosión haya dejado el orden perfecto de las flores, de las plantas. ¡Qué diversidad de hojas! Es imposible que una explosión haya dejado la perfección del cuerpo humano. Es asombroso. Vale la pena mirar esos videos, cómo se forma el bebé en el vientre, cómo se da el milagro de la vida. Eso no lo hace una explosión. Eso solo lo hace la mano de un Dios perfecto, creador de los cielos y la tierra. La mano de nuestro Dios omnipotente.
Mire nada más, entre mucha información que uno puede tener. Mire cómo se dice que la vida en nuestro planeta no podría existir sin la perfecta velocidad de la rotación de la Tierra. Es decir, la Tierra rota perfectamente. No puede hacerlo ni 1 kilómetro más ni uno menos. La Tierra no existiría. La rotación es ¿qué? Es perfecta. Si la Tierra estuviera alejada del Sol de un 2 a 5% de la diferencia, de la distancia que tiene. Hay una distancia entre el cielo y la Tierra. Si fuera un poquito más distante, nos congelaríamos. No podríamos vivir. No podríamos vivir. Y si la Tierra se acercara un poquito más al Sol, nos broncearíamos todos. No podríamos existir tampoco. ¿Estamos a la distancia qué? A la distancia perfecta. Alguien en una investigación también científica dijo esto: si el sol hiciera esto, está alumbrando continuamente, si el sol hiciera esto y siguiera alumbrando, si dejara alumbrar esto que yo estoy haciendo aquí, todos moriríamos. En el momento que el sol hiciera así, no alumbra por este momento y vuelva a alumbrar, ese solo relampagueo haría que la humanidad muriera. Existimos por misericordia de Dios. La mano de Dios es la que nos sostiene. La vida en el planeta también dejaría de existir si la Tierra fuera más pequeña o más grande su tamaño. Si la Luna fuera más pequeña o más grande, si existiera otra luna. La Luna da equilibrio a leyes en la Tierra también. Si la corteza terrestre fuera más delgada o más gruesa. Y dejaríamos de existir si la combinación de los gases de nuestro aire no fuera perfecta. Se habla que tenemos oxígeno 21%, nitrógeno 78%, y argón, neón, helio, criptón y xenón. Donde alguno de estos faltara, no podríamos vivir. ¿Una explosión? ¿Tanta coincidencia? Me parece que eso es falta de lógica. Por algo lo dice el Salmo 14 y el Salmo 50 y algo. Se me olvida ahora. Dice el necio en su corazón, Dios no hay. ¿Cómo atribuir tanta grandeza a una sencilla explosión? Las explosiones generan desastre. Dios produce perfección. ¿Cuándo dicen amén? Desde la conciencia también podemos darle explicación a nuestra fe. De tal manera que en cada uno de nosotros Dios ha puesto la ley de la conciencia del bien y del mal. Por eso desde niños, escúcheme, desde niño, un niño de 4 años rompe el plato y se asusta, él sabe que hizo algo mal. Él no ha ido a la universidad, no se lo han enseñado, no lo ha leído, pero él sabe que hizo algo mal, porque hay una conciencia del bien y del mal. El niño está jugando fútbol de 3 años, hizo un gol, porque él se pone alegre, porque sabe que hizo algo bien. Y más si es de Santa Fe, lo hizo mejor, pero hizo un gol. Se da cuenta que hay una conciencia del bien y del mal. ¿Por qué una persona llega adulta y después ya hace el mal y no siente el susto del niño? Porque su mente se ha cauterizado. Y es donde tenemos que decirle, Señor, guarda mi mente. ¿No cree que una oración que todos deberíamos hacer es, Señor, que yo ame lo que tú amas, que yo aborrezca lo que tú aborreces? Ayúdame, Señor, a que yo apruebe lo que tú apruebas y desapruebe lo que tú desapruebas. Qué peligro, por favor escúcheme, qué peligro cuando terminamos justificando nuestros malos comportamientos. ¿Está conmigo? Qué peligro cuando hacemos cosas y creemos que están bien y las mismas no están bien. Necesitamos pedir al Señor que fortalezca a nosotros este otro elemento que da explicación a nuestra fe, nuestra conciencia. ¿Decimos amén? Eso quiere decir que no hemos creído en vano. Nuestra fe sí tiene explicación. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, nuestra fe tiene peso. ¿Nuestra fe tiene qué? Nuestra fe tiene peso. Piso, gracias. Nuestra fe tiene piso. Para eso está ella ahí. Nuestra fe tiene piso, fundamento, piso. Parecía que Satanás había salido vencedor del jardín del Edén y parecía que en la cruz también hubiera vencido a Jesús. Él se estaba riendo. En el infierno hicieron fiesta cuando Adán pecó, cuando Eva pecaron. El maligno quiso llevar al pecado a Jesús, no pudo. Lo tentó de muchas maneras, no pudo. ¿Sabe por qué el maligno quiere llevar a alguien al pecado? Porque Satanás huele que esa persona nació para ver la gloria de Dios, nació para ser triunfante. Y él va a trabajar por todos los medios para hacerla una persona desgraciada, una persona derrotada, una persona desdichada. Cada vez que alguien cede a la tentación, está impidiendo que el pleno propósito de Dios se cumpla en su vida. Así que seamos inteligentes. ¿Apliquemos qué? La inteligencia espiritual. Y mire cómo el texto está diciendo algo importante. A través del versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el piso? Escúcheme. ¿Cuál es el piso de nuestra fe? La resurrección de Cristo Jesús. Yo creo que usted se iba a poner más contento. Nuestra fe tiene piso. Nuestra fe no es una fe ridícula. Nuestra fe no es una fe emocionalista. No es una fe improvisada. No es una fe circunstancial. Nuestra fe tiene piso. Por algo el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él sabía, siendo una persona tan preparada, él sabía que su fe tenía piso. No había creído en un ídolo. Mire lo doloroso, pasamos de lo alegre quizás a lo doloroso, porque vimos en Tailandia los 12 niños que estuvieron en una cueva, oramos por ellos y salieron de esa cueva y ahora en agradecimiento se convirtieron en monjes budistas. Me dio pesar ver eso, me dio pesar. La gente pone su fe en los ídolos, la gente pone la fe en sus negocios, la gente pone la fe en la gente, pero nuestra fe tiene piso, está puesta en Cristo Jesús. De tal manera que yo tengo también que demostrarlo. Quiero recordar una enseñanza que yo compartí de la mujer viuda y el aceite. Y hacía énfasis ahí, que aquí también tiene validez. Como para algunos cristianos, escúcheme esto, algunos cristianos tienen solo una fe dominical. Una fe dominical. Una fe que les sirve para estar en el culto, para cantar las canciones, para escuchar el mensaje. Pero cuando salen de aquí, su fe no les alcanza para la vida real. Siguen los mismos problemas, siguen cometiendo los mismos pecados, siguen con los mismos temores. Esa fe no es la fe bíblica. La fe que está hablando aquí Pablo, cuando dice que el aguijón de la muerte, que el maligno fue derrotado y que tenemos la victoria en Cristo Jesús, es una fe toda suficiente para todos los días de nuestra vida, para cada circunstancia, y es una fe que nos va a llevar a la vida eterna. De tal manera que esta semana le voy a dejar una tarea. Practique la fe cristiana. Lo que no se practica se oxida. Lo que no se pone a funcionar se atrofia. Y Dios no quiere que usted camine con una fe atrofiada. Si usted entre la semana vive como cualquier parroquiano y no hace nada, no le sirva a Dios nuestro, su fe se va a atrofiar. Y el día que la necesite, está oxidada. La fe tiene que ejercitarse y yo tengo que hacerlo. Por ejemplo, cuando yo le comparto a alguien del amor de Jesús, mi fe se está activando. Yo me presto atención a mí mismo cuando evangelizo. No sé si me explico en eso, pero analizo lo que yo digo y cuando le comparto a alguien de Dios, mi fe crece, mi fe se fortalece. Yo alabo al Señor por la persona que le pude compartir hace 15 días, vino hace 8 días, hoy vino con su Biblia, atajó el mercado y lo gané hace 15 días para el Señor. Y cuando le compartí a esa persona, yo sentía que mi fe crecía. Decimos amén a eso, cuando yo comparto. Entonces, así se ejerce la fe. Que hay un enfermo, ¿atrevas a orar por el enfermo? Lánces al agua. Diga, Señor, en tu nombre yo voy a orar por esta persona. ¿Qué tal que usted tenga un tremendo don de sanidades y no se haya dado cuenta? Hágalo. Ore por un milagro, ejerza la fe. En cosas sencillas. Salimos el día viernes del encuentro de parejas matrimoniales allá en Cartagena. Salimos de un hotel. Íbamos en la camioneta con un pastor, el que organizó el evento. Y cuando íbamos en la camioneta, llamó una hermana. Ella, la hermana de sangre de la pastora Lady. O sea, la cuñada del pastor Ariel, el esposo y los suegros del pastor Ariel iban en un vehículo. Saliendo del hotel, preguntaron sobre el pico y placa. Y le dijeron, no, hoy no tienen pico y placa ustedes. Según su número no tienen. Oiga, los paran y sí tenían pico y placa. Y lo tremendo es que el policía que los paró le dijo, tengo todo el derecho a llevarme el carro a los patios, y él mismo sale hasta el día miércoles. Que a uno le quiten el carro estando en otra ciudad, eso es un complique. Y miraron por un lado, por otro, no, definitivamente lo subieron a la grúa y se fueron ya para los patios. No había nada que hacer. Y cuando se dio eso, yo dije, oiga, pero nosotros tenemos fe. Y tomé el teléfono y hablé con esa persona y dije, vamos a orar por un milagro de Dios. Y oramos por un milagro del Señor. Y ya cuando estaban descargando el carro, el policía le dijo, ¿sabe qué? Le voy a hacer aquí la infracción, pero váyase con su familia, tenga el carro. Guárdelo en un parqueadero, espere que se acabe la sanción y se van. Dios operó un milagro. Yo puedo ver a Dios obrando en los detalles sencillos. Decimos amén. Algunos no lo ven tan emocionados, ni aplaudieron, pero yo le creo a Dios por los detalles. Yo creo que Dios opera milagros. Yo creo que Dios se quiere manifestar en la cocina.
Dios se quiere manifestar en el cuarto, en el baño, en la diligencia, en la cita médica, en el consultorio, en el medio de transporte, en la calle, en el viaje, en la decisión. Dios se quiere glorificar en todo. La fe nuestra es una fe que lo invade todo. Es una fe que alcanza para todo en el nombre de Jesús. Y tercero, dije primero que nuestra fe es una fe que tiene explicación. Es una fe que tiene piso y nuestra fe tiene recompensa. Mire lo que dice el versículo 58. Lo vamos a colocar en la pantalla. Segunda tarea. Una tarea que usted tiene es salir de aquí a ejercer la fe. Pero también vamos a aprender este texto bíblico. Primera Corintios 15, 58. Lo vamos a memorizar, lo vamos a aprender y lo vamos a interiorizar. Mira lo que dice el texto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora repitámoslo todos. A ver, mirando la pantalla. 1, 2, 3. Así que, amados míos, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otro. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Apréndase un versículo en vez de un chiste. Hay gente para ver apachar chistes y Biblia poco. Llene su mente de buenos pensamientos. Ahora, se da cuenta, ¿qué le está diciendo esta iglesia? Esta iglesia había perdido motivación. La iglesia había perdido la pasión por servir a Dios. Hay dolor en el corazón de Dios cuando alguien no le quiere servir. Cuando alguien sirvió y dejó de hacerlo. Vive una vida estéril. Eso es una vida estéril. Escúcheme, por favor, quiero ser bien interpretado. Reitero. El propósito de Dios, la visión de Dios es que una persona que le conoce a Él, también le sirve a Él. Usted tiene dones de Dios, capacidades dadas por Dios. El Señor quiere usar su vida. Alguien lo necesita a usted. Pero conocer de Dios y no servirle es una vida estéril, es una vida egoísta, es una vida indiferente, egocéntrica. Y aquí la palabra, no soy yo como pastor, es la palabra que nos está dejando la claridad. Y dice, así que, amados, hermanos míos amados, dice, estad firmes. Y la palabra firmeza habla sin vacilar, como el mejor de los valientes, inamovible. Alguien que es contundente, que tiene convicción en lo que está haciendo. Está firmes. Pero también dice, constantes. ¿Se acuerda que hay un texto en la Biblia que dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios? No avanzar es retroceder. Yo quiero llamar a la iglesia a que no retrocedamos, a que no vacilemos. La palabra constante dice, sin dejar de mirar la meta. Cuando uno mira al mundo, cuando uno mira a las personas y mira otras cosas, yo dejé de mirar a la meta. Y entonces de pronto camino ahí con Dios de cualquier manera, pero servirle es otra historia. Dar fruto para Dios es algo diferente. Pues para eso dice creciendo. La palabra crecimiento habla de renovación, capacitado para llevar fruto, con la connotación de no estar solo. Alguien está a nuestro lado para hacer esta tarea y es Cristo mismo. Y Dios quiere que nosotros crezcamos. Que nosotros crezcamos. Porque dice, la tarea que hagamos para Dios no es en vano. Le hablo al liderazgo de la iglesia. Le hablo a usted que un día sirvió y ahora tiene 10,000 excusas para no hacerlo. Sírvale a Dios con todo su corazón. No pare. Reflexiones sobre esto. Usted que le sirvió y ya no le está sirviendo, dígale, Señor, perdóname. Ahora, si un empleo remunera, usted dice, mire, yo no trabajo en una empresa en vano porque yo recibo un salario. ¿Sí o no? Lo que hacemos para Dios es mejor que un salario. Es mejor que un salario. Algunos de ustedes nos ven. Alguien, no sé si sarcásticamente, en estos días
Atrás me dijo, uy, pastor, qué milagro verlo llegar a pie. Me pareció hasta ofensivo, porque no conoce la historia, o si la conoce la quiere ignorar. Uy, tan chévere un pastor, serví, mire carro, y llegaron de Cartagena. Un día no fue así. Le cuento una historia de 32 años. Mi esposa muchos años más desde soltera, juntos, llevando hoy 27 años, 7 meses, 7 días. Escúcheme esto, le hemos servido a Dios incondicionalmente. Le hemos servido firmes, le hemos servido constantes. Y por eso hemos crecido. Un día no habían invitaciones, un día no habían privilegios, pero como Dios recompensa, como cuando le servimos a Dios no es en vano. Son muchos años de servir a Dios cuando no había, cuando el único alimento que se le dio a nuestros hijos un día fue rama de apio con queso vencido. Siendo niños, yo no sé si usted le da a sus niños, no teníamos más. Y no paramos por eso. Cuando teníamos que parar a los buses y pedirle que nos llevara por la puerta de atrás para poder ir a hacer las visitas, ir a hacer el trabajo. Y otras veces caminando 2, 3, 4 horas en Bogotá para ir a hacer la obra del Señor. Y no nos quejamos delante de ningún hombre. Nadie puede decir que allá íbamos a pedirle plata. Cuando los zapatos eran rotos, cuando un mercado era un milagro, pagar un servicio era un milagro. Cuando hubo ataques diabólicos, cuando la gente no creyó en nosotros y sucedieron tantas cosas. ¿Sabe? Lloramos. Nuestro corazón nos dolían cosas. Fue fuerte. No hubo una sola vez que en nuestros labios saliera la palabra del pensamiento. ¿Sabe qué? Yo ya no sigo. Nunca. Porque uno tiene que ser firme y constante. Lo mejor que podemos hacer es caminar agarrados de la mano de Dios y servirle con todo nuestro corazón. ¿Cómo me duele? Y si a mí me duele y me da de todo por dentro, ¿cuánto será más a Dios que una persona diga, ay, yo ya no quiero, ay, no sé si servir o no, no sé si seguir sirviendo aquí. Yo como que voy a entregar aquí el grupo, voy a entregar aquí la responsabilidad. ¿Pero qué le pasa? No ha entendido lo que es servir a Dios. No tiene claro quién fue el que le redimió con su sangre preciosa. Si Él lo entregó todo por nosotros, derramó su sangre, si Él fue traspasado por nosotros, lo menos que puedo hacer es honrar su sangre caminando en santidad y sirviéndole con todo mi corazón. No hay chance para detenernos. No lo hay, porque entonces no estamos honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No basta con venir a un culto, porque nos volvemos religiosos nada más. La diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano es que el cristiano vive, el religioso de vez en cuando. Y por eso también cuando se da por ahí un palomazo se lo da y no le importa. Eso es religión, y la religión le causa vómito al Señor. Dios quiere que nosotros vivamos una vida íntegra y una vida de servicio para Él con todo nuestro corazón. Con ese entendimiento nos colocamos en pie para tomar la cena del Señor. Cerremos nuestros ojos. ¿Qué quiere hacer usted con la palabra que escuchó? Y a mayor mensajes que escuchamos, más responsables somos. Cierre sus ojos. Si hay alguien aquí que ha venido por primera vez, yo quiero que el liderazgo esté conmigo ya aquí. Por favor, suplico que estemos así. Si alguien vino por primera o segunda vez, todos tenemos los ojos cerrados, se lo suplico. Y usted dice, yo quiero tener esa fe. Una fe que tiene fundamento, no en las personas, en las cosas, no en mi capacidad personal, sino en Cristo Jesús, que derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Si usted ha venido por primera o segunda vez y dice, necesito a Jesús en mi vida, indíquelo levantando su mano derecha. Usted que viene por primera o segunda vez, Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios bendiga esas manos que se levantan. Solo las personas que vienen por primera o segunda vez. ¿Habrá alguien más? Indíquelo levantando su mano. Dios les bendiga. Mire, de todo corazón queremos orar por su vida. Le voy a suplicar un favor y le imploro que no se sienta mal ni se detenga. No se incomode, y si alguien le invitó lo puede acompañar. Salga de su silla y venga aquí adelante. Venga aquí adelante. Usted que levantó su mano, vengan. Queremos orar por ustedes. Vengan, queremos orar por ustedes. Queremos bendecirlos en esta hora. En el nombre de Jesús, aquí hay un liderazgo plenamente preparado para orar por su vida también y pedir que el Señor entre a su corazón y le llene con su gracia divina. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oren por ellos. Llévenlos a recibir al Señor Jesús en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos estas vidas. Proclamamos sobre ella la gracia divina del Espíritu Santo. Corazón y espíritu nuevo de parte de ti. Que hoy nazca en sus corazones una fe con fundamento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tócalos con tu presencia. Espíritu Santo, revela a Cristo, su obra, su carácter en el corazón de ellos. Y que a partir de hoy estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su caminar contigo y el servicio para ti no es en vano. En el nombre de Jesús proclamamos milagros tuyos en ellos. El toque de tu presencia, la convicción que da el Espíritu Santo, tu obra sobrenatural.
Oh Dios, te pertenecen a ti. Toma toda carga, toma toda lucha, todo temor, todo lo que este mundo les está ofreciendo. Y en la sangre de Cristo, déjales ver que en ti hay una vida feliz, en ti hay una vida nueva, en ti hay una vida llena de paz y de misericordia. Por la sangre de Cristo Jesús, los bendecimos. Los bendecimos. Y mientras ellos acaban de orar por ellos, yo bendigo el pan y la copa en esta hora en el nombre de Jesús. Consagro a ti estos elementos. Y pido, Señor amado, que al participar de ellos, la fe de la iglesia es fortalecida en tu nombre.